Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenas, ¿qué tal, Luis? Encantado. Nada, encantado de tenerte en el programa. Nada, el placer es todo mío. Ya sabes que soy oyente, así que para mí es un orgullo estar aquí contigo. Supongo que tendrás tiempo entre tanta recogida de premios de sacar un tiempo para nosotros. Hay que estar al tanto de la inteligencia artificial, así que un podcast como el vuestro es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Coméntanos un poco cómo comenzó tu carrera educativa y qué hizo que te especializaras en formación profesional. Pues mira, yo era programador en Málaga y me di cuenta de que necesitaba cambiar, así que hacer algo por los demás, la verdad que siempre me ha llamado la atención y pensé que la educación podía ser un buen camino. Yo realmente llegué a la FP de rebote, yo iba por la bolsa de secundaria, pero que hacía falta profesorado en FP, entré por ahí y empecé a descubrir el mundo de la FP. Pues fue maravilloso entender cómo funciona por dentro y las grandes posibilidades que ha tenido siempre y que va a seguir teniendo, mucho más si cabe. Así que nada, pues comencé en FP básica, sobre todo, he pasado muchos años dando formación profesional básica, me encanta y me encantaba, pero desde hace un curso, este es mi segundo curso ya, estoy en un centro público integrado donde no hay FP básica. Entonces, bueno, pues he cambiado ahora, he pasado, digamos, de la parte más baja, digamos, de la FP a la parte más alta a nivel académico y ahora pues estoy en este mismo centro público integrado, pero soy profesor de Inteligencia Artificial y Big Data, mejor dicho, profesor de Big Data dentro del máster de Inteligencia Artificial y Big Data de la formación profesional. En España, ¿qué es lo que pasa con la formación profesional? ¿Cómo es que está tan menospreciado en relación con otras trayectorias educativas, sobre todo las universitarias? Sí, bueno, esto ya sabes que viene de lejos, ¿no? Pues el prestigio siempre ha sido muy bajo de la FP, eso yo lo viví en mis carnes cuando era estudiante. Y cuando veía que un compañero no aprobaba, iba a lo que se le llamaba antes un módulo, ¿verdad? Un grado medio o superior, y lo veíamos todos como no ha podido con la educación secundaria, con el bachillerato, y se va a un ciclo. Desde luego, bueno, también la sociedad influía un poco en eso, ¿no? Nuestros padres, tienes que estudiar una carrera. Ah, no has estudiado una carrera, ¿y eso por qué? ¿Qué le pasa? Era siempre eso, ¿no? También el desconocimiento que ha habido siempre hacia las oportunidades que ofrece la FP. Eso hacía que mucha gente no diera el paso. Y también yo creo que los recursos que se destinaban a la FP no son los que existen hoy en día. Aún así, seguimos teniendo muchos problemas, pero no son ni muchísimo menos a como era cuando yo era estudiante o cuando empecé mi, digamos, mi carrera como profesor. Así que todo eso yo creo que ha influido mucho en digamos, quizá la percepción que había sobre la FP, pero desde luego todo esto ha cambiado muchísimo. Tanto así que ahora, vamos, antiguamente, pues sí que nos preguntaban, ¿tú qué carrera vas a estudiar, no? Ahora ya no, muchas veces no me preguntan eso, ahora las dudas son, ¿qué recomiendas estudiar? ¿Un ciclo superior de informática o un ciclo superior de otra cosa? Me dicen a lo mejor, o incluso DAM o DAO, ¿no? Multiplataforma o desarrollo web, pero ya no preguntan universidad o ciclo. Ahora ya parece como que se ha igualado un poquito más. Ujú. Que se ha abierto un poco más, ¿no? Están un poco más receptivos, que no es el Sí, sí, patito feo. efectivamente, el propio alumnado lo tiene muy claro. Cuando cuando yo era profesor en el Instituto de Educación Secundaria, el alumnado que nos preguntaba lo tenía clarísimo, ¿no? Yo es que quiero hacer un ciclo superior. Pues estupendo, y muchas veces el mayor problema lo tienen con las familias. Hace poco, un alumno que tengo actualmente me lo decía, que lo pasó muy mal para conseguir poder estudiar un ciclo superior. Bueno, empecé en un grado medio y luego un superior, y me estuvo contando las penurias que sufrió con su familia para que entendieran que era tan válido como lo que habían hecho el resto de sus hermanas, ¿no? Me parece que recordar, que habían hecho una carrera universitaria. Y la familia, pues no lo entendía. Entonces, esa percepción está cambiando con el esfuerzo de todos, pero está cambiando, para bien, lógicamente. ¿Y en qué consiste tu asignatura? Porque eso de ver la palabra inteligencia artificial en un área tiene que ser un poco, para mí ha sido un poco importante. Sí, realmente yo soy dentro del máster de inteligencia artificial y Big Data, pues yo doy la parte de Big Data.
si bien también soy profesor de inteligencia artificial para profesores. Estoy en diferentes, tanto en Málaga, en Cádiz, estoy en diferentes centros de profesorado impartiendo inteligencia artificial generativa para docentes principalmente. Entonces, bueno, a nivel, digamos, de centro educativo, pues está muy chulo, ¿qué te voy a decir? ¿No? Pues la verdad es que poder estar aprendiendo y formándote sobre lo último que hay es igual de doloroso por las noches que te tienes que formar como uno más, ¿no? Pues, pero luego es muy reconfortante, ¿no? Saber que estás ayudando a un alumnado que está deseoso, con muchas ganas, con mucho ímpetu, que te pide y te solicita lo último de lo último. Y la verdad es que yo tengo la suerte también de estar en un centro público integrado, el único que hay aquí en Málaga, que a nivel tecnológico es puntero, tanto es así que el máster que hacemos se desarrolla no dentro de las instalaciones del centro integrado, sino dentro de una empresa, una multinacional que se llama Accenture, y ahí dentro ellos nos han cedido las instalaciones, ceden al alumnado también el equipamiento tecnológico y de lunes a jueves estamos allí en sus instalaciones, todos con nuestras credenciales para poder acceder y disfrutamos y como si fuésemos trabajadores más de allí, tanto ellos como nosotros, y se imparte de una forma completamente diferente. Es un ciclo in company que se llama, y la verdad es que yo creo que es uno de los puntos de lanza de lo que debería ser la formación profesional en el futuro. Piensa que siempre se nos ha dicho que la FP tiene que estar muy cerca de las empresas, y yo lo que pienso es qué mejor forma de estar cerca de las empresas que estar dentro de las empresas. Sí, sí. Bueno, y entonces supongo que en el último año, desde noviembre de 2022, tu programación habrá salido por los aires, ¿no? ¿Cómo dices? Que desde noviembre de 2022, con la entrada, la patada en la puerta de la IA generativa, digamos, hasta la conciencia de los ciudadanos llanos, como yo, tu programación habrá dado un salto espectacular. No tanto la de Big Data que yo imparto, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial no deja de necesitar sí o sí de la gran masa de datos para poder hacer su entrenamiento y luego pues al final lanzar esos modelos maravillosos que a todos nos tienen enganchados, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de profesor para otros profesores, ahí sí que estoy sufriendo en mis carnes el no poder dejar de mirar las noticias prácticamente al minuto. Si bien es cierto que voy a dar un curso una tarde, pues por la mañana tengo que dar un último vistazo porque es que en ese rato pues han salido tecnologías nuevas, herramientas diferentes o vete a saber, ¿no? OpenAI saca de su, de su accionariado a medio consejo de administración. En fin, es que, O metían, o cuando salió los plugins, que empezaron a meter los plugins en ChatGPT 4. por ejemplo, por ejemplo, cuando estoy hablando de Dalí 2 y de repente, no, es que ya ha salido Dalí 3. Y es que de un día para otro de repente nos sorprende. Y yo hablando de que Dalí 2 está completamente obsoleto, que ya la web, que si tal, y de repente de un día para otro, no, mira, que ya está Dalí 3 y está a un nivel brutal. Y empezamos a hablar de cosas, pues, igual que eso, a nivel vídeo, por ejemplo, generación de vídeo, que de un día para otro dices tú, bueno, es que los dedos, las manos no salen muy bien, y de repente te sorprenden con vídeos de una playa con unas olas, que dices, madre mía, si esto ha pasado solo en unos meses, como siempre digo, ¿qué nos va a pasar en 10 años? Si es que en un año, solo ha pasado un año, o sea, hablamos de noviembre a noviembre prácticamente. Yo fue el curso pasado cuando empecé a juguetear un poco, hablando con mi compañero de profesor de inteligencia artificial, le decía, mira, Luis, qué cosa más chula, ¿no? El ChatGPT, vamos a probarlo. Y de repente, pues empezar la bola de nieve a crecer y hasta aquí, y hasta donde nos lleve. Por lo que nos acabas de decir, tienes todos los medios a tu disposición para pichear en el aula con tus alumnos. Dime, Sí, pues, ¿cómo lo haces para implementarlo dentro? ¿Qué es qué cosas hacéis? pues mira, en casa del herrero y cuchillo de palo, ¿verdad? Dicen, pues yo realmente, como viene ya integrado, digamos, de forma intrínseca, ¿no? En los estudios de informática, quizás no me es tan necesario tener que estar explicándole qué tipo de herramientas existen en el mercado o cómo podemos sacarle partido. La verdad es que son bastante espabilados todos y saben darle un buen uso. Lo que sí recalco mucho, por ejemplo, nosotros
utilizamos mucho ChatGPT, ¿vale? Tanto el profesorado como el alumnado, porque lo veo. Y por supuesto que ni mucho menos le reprimo las ganas de utilizarlo. Simplemente sí que les recuerdo que tienen que hacer un uso como herramienta, como copiloto, no como la fuente de solución de problemas. Si bien es cierto que igual cuando yo les pido una actividad, les doy normalmente enlaces o algún video tutorial, ¿vale? Esos enlaces suelen ser normalmente documentación oficial. Y es que algunos me lo dicen, es que tardo a lo mejor 10 minutos en encontrar en la documentación oficial la solución. Y en ChatGPT tardo 10 segundos. ¿Cómo le voy a decir que no lo haga? Al contrario, yo le facilito que lo haga y le doy todo mi apoyo en ese sentido. Quizá para el tema de generación de vídeo, de audio, en esa parte estamos todavía, estoy todavía intentando a ver cómo lo consigo integrar. Más allá de alguna cosita así curiosa, ¿no? Como el otro día que les hice una canción sobre programación en Python, utilizando Copilot, ¿no? Que usa el Suno, una herramienta también de generación de música, y le hice una canción sobre un rap sobre Python, ¿vale? Pues cositas así. Pero bueno, que sirvan un poco también para motivar, pero luego a nivel docente sí que lo utilizo muchísimo. Ya no solo para generación de ejercicios o para buscar nuevas soluciones a un ejercicio planteado. Es que se utiliza en muchos otros contextos más allá del meramente docente como tal de aulas, sino para programación didáctica o para búsqueda de información para hacer proyectos de innovación, ¿vale? Que estoy bastante metido en eso. Dicho que los alumnos están muy espabilados, eso ya lo sabemos. Y el profesorado también está espabilado, pero necesitamos gente que forme a los niños para hacer ese buen uso ético. ¿Qué opinas de cómo no tenemos por delante una guía para llevar a los niños desde infantil hasta la universidad con un buen uso de las nuevas tecnologías? ¿Qué nos puedes recomendar o qué se te ocurre? Sí, pues la verdad es que esto, igual que es un desafío importante, también tenemos que verlo como una oportunidad, ¿no? Porque vamos a preparar tanto a los estudiantes como también a los docentes para la era digital que nos ocupa. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues como hizo Japón en verano, que es integrar en su currículum el uso de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues directamente en infantil y primaria, por ejemplo, pues incorporar los conceptos básicos de la inteligencia artificial, como es el dato y la información, ¿vale? Que parece una tontería, pero que los chicos desde pequeños empiecen a entender qué es un dato, cómo transformar un dato en información y cómo entrenar, qué significan los conceptos de entrenamiento con esos datos, con esa información, ¿vale? Y los podemos empezar a formar para que distingan, por ejemplo, lo que es un deepfake, que es algo que ahora mismo todavía se detecta, dentro de unos meses será prácticamente indistinguible. Pero que, por ejemplo, mi hijo mayor, con 8 años, ya me dice, eso está hecho con IA, papá. Y tiene 8 años. Y no es que yo le haya enseñado nada, simplemente pues, me escucha hablar, sabe que existe y él va entendiendo ya ese tipo de conceptos. Yo, por ejemplo, he estado en infantil y en primaria, en el colegio de mis hijos, para enseñar algunas herramientas, pues a nivel motivación del alumnado y les he explicado un poquito en qué consiste esto. Bueno, pues se puede empezar por ahí desde chicos, ¿vale? Luego más adelante, pues en matemáticas podemos empezar a hablar de algoritmia, qué son los algoritmos, empezar a hablar desde lo básico hasta empezar a hablar de modelos de entrenamiento y cómo los algoritmos de inteligencia artificial pues hacen un uso diferente de esos datos, cómo se entrenan, cómo empiezan a lanzar soluciones, podemos hablar del impacto que tiene la IA en la sociedad, podemos incluir también en el currículo cómo las herramientas de IA generativa pueden ayudar con la creatividad en todas las asignaturas de arte, hablar del modelado 3D, por ejemplo, de tecnología, en fin, utilizar proyectos prácticos más allá del típico programación en Scratch o kit de robótica, ¿no? Que yo también lo he hecho mucho eso. Podemos empezar a hablar ya de reconocimiento de voz, transcripciones de audio, podemos hablar de traducción, y hablo de traducción a nivel de vídeo, por ejemplo, ¿no? Yo he jugueteado mucho con eso, es una absoluta maravilla. Pues podemos empezar a jugar, los chicos pueden empezar a jugar y los proyectos pueden ir por ahí, por ese camino, no solamente a través de programación con Scratch, ¿no? La informática es mucho más que programar en Scratch o hacer un robot.
Para eso haría falta una dotación muy importante en los centros educativos. Sí, ya no tanto que también dotación tecnológica a nivel hardware, ¿vale? Porque lógicamente es necesaria y hace falta, pero hace falta mucha formación docente. Claro, yo cuando doy estos cursos me encuentro que la mayoría de los compañeros que vienen a recibir las clases vienen algunos bastante motivados porque saben del tema, otros vienen escépticos a ver qué se encuentran. Al final todos se sorprenden para bien, pero bien es cierto que necesitan esa formación porque de lo contrario es una tecnología que desconocen, no saben qué es, piensan que es una moda pasajera y lógicamente eso va a repercutir en su alumnado. Si todo el profesorado es capaz de tener una formación suficiente como para saber de lo que estamos hablando, cómo integrarla, o por lo menos cómo explicarle conceptos tan sencillos como la ética de la inteligencia artificial, pues podemos empezar a hablar, pues, a ver, no sé, se me ocurre ahora, ¿qué digo yo? A nivel ético, pues el uso de este tipo de herramientas, como pasó en Extremadura con esos chicos que hacían un uso quizá, bueno, no quizá, un uso bastante malintencionado de esas herramientas y no están para eso. Podemos empezar a hablar del uso de la información, de la privacidad, todo eso. Bueno, esos chicos de 12, 13 años lo que estaban es muy espabilados y no tenían un guía detrás. Correcto. Muchas veces ocurre, ¿no? Que directamente hablamos, quizá ahí, no voy a decir quién tiene más culpa que otro, ¿no? Pero cuando se habla de ella nos fijamos mucho en los casos negativos, eso pasa siempre, ¿no? Cada vez que algo irrumpe con fuerza, gana muchos titulares como los coches autónomos, ¿no? Un coche autónomo atropella, claro, pero cuando miras el porcentaje de accidentes te das cuenta de que es muchísimo más inferior en un coche autónomo. Sin embargo, vende mucho más y la gente pincha más en la noticia cuando hablamos de algo que ha ocurrido grave, ¿no? La inteligencia artificial, pues, le va a pasar eso. Cada vez que ocurra algo negativo, pues se va a penalizar a la tecnología sin darnos cuenta de que eso pasa ya con Internet. Y nadie es capaz de decir Internet es malo, pero en Internet se hacen muchas cosas. Y a nivel educativo, pues ya ves, estamos hablando de ciberacoso, por ejemplo, pero eso no quiere decir que Internet sea malo, o sea, significa que tenemos que educar y concienciar en el uso responsable de las tecnologías, igual que va a pasar con la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco más cómo han hecho eso de Japón, porque ¿qué tendrían que hacer el profesorado? ¿Meter la inteligencia artificial en las áreas o crear un área en sí? Porque claro, es que has hablado desde redacción de texto, interpretación de voz, hasta creación artística. Claro, es que realmente la inteligencia artificial generativa lo toca todo. Y ya no solo la generativa, la inteligencia artificial en general. Entonces, ¿por qué no integrarlo dentro del currículo? No hablo de crear una asignatura como tal, no es necesario, simplemente integrarlo para que forme parte, igual que se habla de emprendimiento, pues igual que hablamos de emprendimiento, hablamos de un uso diferente de la digitalización, porque la digitalización no es como antes. Yo le he enseñado ya a encender un ordenador o le he enseñado a usar Internet y Word, Access, Excel, PowerPoint y ya hemos visto todo lo que teníamos que saber de tecnología. Eso ha quedado totalmente obsoleto. Entonces trata de darle una vuelta y hacer pues que se vean este tipo de herramientas desde la base, claro. Pero ¿quién tiene que enseñar esto? Pues los maestros y maestras que son de una especialidad que seguramente pues no tienen absolutamente nada que ver con tecnología. Entonces haría falta una formación muy elevada. Esto necesita una apuesta firme y decidida de las administraciones para que eso llegue a, digamos que impregne a todo el sistema educativo, desde la base hasta lo más alto no solamente a nivel de infantil primaria, estamos hablando de educación secundaria, hablamos de universidad, de ciclo formativo de FP. Entonces, es una apuesta elevada, arriesgada y que me temo que aquí pues no somos muy dados a ello. A lo mejor había que incluirlo de forma muy grande en la famosa competencia digital docente. Estaría muy bien. De hecho, ahora, por ejemplo, ha salido una asignatura también en ciclo formativo de digitalización, donde se menciona vagamente la inteligencia artificial, pero muy lejos de lo que estamos hablando. Entonces, claro, esto se propone como un cambio, ¿no? La inserción de la digitalización en la FP, pero estamos hablando de que la inteligencia artificial es un cambio disruptivo
completo. Y el que no piense eso es porque no sabe lo que se está cociendo por detrás. Entonces, es el problema, que las altas esferas que determinan qué se debe enseñar, qué no se debe enseñar, están muy alejadas de lo que realmente ocurre a nivel tecnológico, a nivel de aula. Y cualquiera que pregunte que esté metido en el ajo te va a decir esto. Es necesario, desde luego, que alguien que sepa, pues que meta mano y diga, pues sí, es necesario, se va a hacer de esta forma. En Japón, ya te digo, en verano salió una noticia de que el Ministerio de Educación ya lo estaba integrando. Que tenga mejor o peor la repercusión que pueda llegar a tener, bueno, eso está por ver. Pero desde luego han dado un pasito. Claro, Japón es referente a nivel tecnológico. Nosotros quizás no tanto, pero ¿por qué no dar ese paso nosotros y situarnos como una potencia referente? ¿Por qué tener que ir siempre a la cola? Esa oportunidad que tú ves, yo creo, bueno, por la experiencia que tenemos trabajando directamente en los centros educativos, ¿el profesorado lo ves con disposición para dar ese salto? ¿La gente que llega a tus cursos de formación tiene esa predisposición? El profesorado en general siempre tiene predisposición a estar formado y a seguir formándose. Eso es algo, yo creo que innato o intrínseco del profesor, del docente, que se encuentra siempre con ganas de más, de dar lo mejor de sí. Y tú lo sabrás, igual que yo. Siempre hay casos y casos, ¿no? Pero vamos, yo creo que en un porcentaje elevadísimo, por lo menos los que vienen a mis cursos, desde luego, están con muchas ganas, mucho apetito y se quedan siempre con ganas de más. Entonces, yo creo que sería posible. ¿Qué ocurre? Que todo esto tiene que venir acompañado ¿de qué? Bueno, pues el otro día leí una noticia que decía, bueno, no te puedo dar el enlace ni nada, porque no recuerdo exactamente, pero me llamó mucho la atención, decía que la mejor forma de que la gente estuviese contenta era aumentando su salario. Y es cierto, ¿no? Todo lo demás es un poco hablar de envoltorio. Pero si vamos a la realidad, pues si el profesorado se quiere formar, bueno, pues podemos hablar de horas de reducción, podemos hablar de lo que quieras. Pero al final, el que da más de sí tiene que recibir algo a cambio. Desde luego, lo que no podemos permitir es que alguien que no abre una página web, iba a decir un libro, alguien que no abre una página web para formarse de algo, pues no podemos ponerlo en la misma balanza, equilibrado con alguien que no deja de formarse día a día porque se ha dado cuenta, a pesar de ser maestra de infantil, que la inteligencia artificial puede dar un salto cualitativo en sus clases y está luchando por formarse e integrarlo. ¿Cómo vamos a equiparar eso? Entonces hay que establecer sistemas de retribución de la forma que sea. Yo no soy quien para determinar eso, pero hay que hacer algo porque no es lógico que esa equiparación no exista. Es un melón muy complicado con la función pública. Sí, yo siempre lo digo porque, en fin, en los trabajos ocurre, ¿no? En un trabajo privado, el que hace más y lo hace mejor suele tener o bien una subida salarial o tiene una subida de categoría, de puesto. En la función docente no ocurre eso. Da igual lo que haga. Si yo me cruzo de brazos en mi clase y no aprendo nada más, pues no va a pasar nada. Sin embargo, el estar constantemente formándose, pues no está premiado de ninguna forma. Ese tiempo que se invierte. Al final es un poco porque nosotros, los docentes, queremos, nos gusta y sentimos que lo que hacemos tiene una repercusión positiva en el alumnado y por eso lo hacemos. A esta gente, estos profesorados a este profesorado que está muy motivado, pero ve que su día a día pasa eso y además siente que en el colegio no tiene tiempo porque por la carga vaya hombre, por la carga burocrática, ¿qué podíamos hacer? Bueno, en principio, decirle que utilice ChatGPT para aliviar la carga burocrática. Yo estoy en ello y trato de ayudar a los compañeros con eso, pero no es suficiente. En fin, ¿qué vamos a decir a esto, no? Pues cada vez más la carga burocrática que tenemos que soportar utilizando nuestro propio tiempo personal, ya no solamente que tengamos reducción, sino que usamos nuestro tiempo, en lugar de plantear actividades retadoras a nuestro alumnado, tenemos que estar rellenando cuestionarios muchas veces absurdos, repetitivos, por duplicado.
y sin saber por qué, ni simplemente nos lo piden, lo necesitamos ya para mañana. Bueno, venga, pues iba a hacer una actividad para el alumnado, pero no, haré ese formulario otra vez, que ya lo hice la semana pasada. No sé cómo solucionar esto, desde luego, pero por eso decía, quizás la solución no es plantear una reducción horaria, porque al final nos estamos quitando de lo que nos gusta, que es dar clases. Es buscar soluciones alternativas. Quizás hay que contratar más profesorado. ¿Por qué no contratar más profesorado que alivie esa carga burocrática y nosotros podamos dedicarnos a lo que hace falta? Simplemente sería contratar personal externo o poder delegar en otro personal que no sea docente, que se encargue de aquello, a tareas administrativas. Sin embargo, pues aquí seguimos, ¿vale? Simplemente pues decir que use modelos grandes de lenguaje para aliviar su carga. Bueno, y mm, me he ido un poquito. No, vaya, sí. El otro día en el debate que hemos tenido aquí en el programa salió, todo el mundo hacía referencia a las alucinaciones de la IA y, bueno, Guillermo Antón comentaba que eso cada vez se va a reducir más, pero la propuesta que salió, que se le ocurría y decían los que estaban aquí, no debe ser tan difícil. Crear una base de datos dentro de la administración o dentro del centro educativo en el que se está tratando de datos fiables que se puedan utilizar por inteligencia artificial. Por ejemplo, a nivel universitario, mira, pues puedes entrar dentro de esta inteligencia artificial para buscar lo que necesites. ¿Eso es viable? ¿Es tan complicado de hacer? No, de hecho se puede hacer ya con los GPTs que nos planteó OpenAI. Vamos, sin ir más lejos, yo creé mi propio GPT, donde lo que hice fue entrenar y alimentar al modelo de ChatGPT con artículos, decretos y normativas referente a la formación profesional en Andalucía, para que de esa forma tuviésemos una inteligencia específica para que me contestara sobre legislación y normativa sobre FP. Entonces se puede hacer. De hecho, me consta que hay editoriales que están trabajando en ello. Probablemente en breve empiecen a salir esos modelos de lenguaje de las propias editoriales, donde tú le puedas preguntar, tú como estudiante, quiero decir, le preguntes a ese chat que tendrá integrado en su plataforma, en vez de tener actividades, pues lo que tendrá es un chat al ladito, al que tú le preguntas y lo que te va a responder es sobre la unidad que estás tratando o sobre el contenido del libro. No se va a escapar de ahí. Entonces nos estamos asegurando de que vamos a acotar la respuesta. Esa alucinación que seguirá pudiendo producirse, pero estará más controlada. Desde luego, en los modelos grandes de lenguaje seguirán habiendo, pero como decía el compañero Antón, cada vez menos. Claro, pero ahí están las editoriales otra vez. Claro, esto es un negocio. Al final, si no gana OpenAI, ganará Google, empezarán a meterse editoriales. Nosotros como profesores podemos crear los nuestros propios, pero nuevamente, formación. Tampoco es tan difícil crear un GPT, pero claro, hay que enseñar al profesorado a crearse el suyo propio. Si hablamos de un centro educativo, puede crearse el suyo, de una universidad, también pueden creárselo, pero también necesitarán formación para poder hacer eso. Entonces, al final, todo esto se reduce a dinero y tiempo. Pero Y las editoriales tienen las esas dos cosas. bases, sí, pero esas bases de datos se podrían crear desde la administración, es decir, para centros públicos, crear como ese chat para que se utilice en las escuelas. Se podría hacer, porque el otro día Ernesto Boixadera hablaba de un chat que habían creado en su centro solamente para la normativa. Y cada vez que llegaba un documento nuevo o una normativa nueva, le decían a la inteligencia artificial que lo adaptara sobre la marcha. Pero, o tú, por ejemplo, o muchos bots que se ven por ahí. Pero claro, son cosas individuales y sueltas. ¿Se podría hacer algo a nivel grande desde la administración que afecte a, venga, a infantil, primaria, secundaria? Sería maravilloso y claro que se puede hacer, por supuesto. De hecho, los datos ya lo tienen. Al final todo esto se reduce a tener los datos. Y los datos los tienen. Nos los están pidiendo constantemente, nos estamos insertando día a día. Tienen toda la información del alumnado, toda la información del profesorado, de las materias, de las evaluaciones, cada una de las calificaciones, cada vez digamos, casi al minuto. Entonces, los datos lo tienen. Entrenar al modelo lo pueden entrenar, no tienen que hacerlo ellos, pueden subcontratar
si no tienen personal para hacerlo. Que parece también que es un pecado subcontratar a empresas para que hagan algo así. Al final, el alumnado que yo enseño en nuestro máster van a trabajar en una empresa para hacer esto mismo. Entonces, poder hacerse, por supuesto que se puede hacer. El problema, que esto, pues, ¿quién lo va a hacer? La Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana. Volvemos a ir, digamos, a guerras. Yo lo veo casi como guerra partidista para sacarse unos puntos electorales, pero a nivel nacional, que es como debería realmente hacerse, ojalá, pero yo la verdad es que lo veo bastante, bastante lejos. Sí, pero la pregunta no es si se quiere o no se quiere. Se puede y no es tan Se complicado, ¿no? puede, se puede, claro, claro que se puede. De hecho, no, ya te digo, que tirando del alumnado mío del año pasado que tenía yo, que también son maravillosos y están todos trabajando, mm, claro, ellos mismos podrían. O sea, salen muy bien formados no, no lo digo por nosotros, ¿no? Porque también, lo digo por el alumnado en general que se dedica a este tipo de estudios, son profesionales maravillosos. ¿Por qué la Junta no tira de este tipo de alumnado? ¿Por qué no les paga como debería como trabajadores y hacen algo así? ¿O por qué no subcontratan a una compañía que lo haga? Claro que puede. La respuesta es sí, sí se puede. Que El se quiera, dinero, eso ya. ese dinero no estaríamos tan, digamos, dependientes de las editoriales y de los libros de texto. Claro, en fin, ¿qué te voy a decir, no? Si las editoriales, ¿qué tendrán que decir aquí en todo esto? Pero claro, al final dependemos mucho de ellas y se van a llevar esa parte del pastel se la van a repartir. Porque cuando ya estén, digamos, integradas en el Sistema Nacional Educativo, con estos modelos que hablaba antes, cuando saque el Estado la suya propia, ¿qué vas a hacer? El asunto Ah, es que de esa forma, cuando las editoriales tienen el timón, digamos que mandan hacia dónde va el barco. eso es lo que decía. Estaba hablando de que un ejemplo, ¿no? Una analogía que pongo es la creación de una red de profesores de formación profesional que ha salido hace poco, una red social para profesores de FP. Eh, en 2023 vas a crear una red social de profesores. ¿En serio? Pues esto es lo que va a pasar. El día que monten algo así, pues lo harán en 2028, cuando ya estén establecidos todos los modelos de inteligencia artificial en todas las editoriales y se han repartido este pastel y llegan tarde, llegan tarde. Y no era tan difícil. Hay muchas voces que están diciendo desde hace tiempo la importancia que esto va a tener. Yo, sin ir más lejos, yo a veces también pues, doy algunas charlas, algunas conferencias y lo digo, las posibilidades que tiene esto. ¿Por qué nadie lo ve y nadie dice, es verdad, vamos a buscar, voy a hablar con quien haya, yo no tengo ni idea con quién hay que hablar, pero seguro que alguien sabe y entiende y ha leído y dice, oye, esto es importante, ¿por qué no hacemos algo así? No, yo la verdad es que no lo entiendo. No creo que sea tan difícil. Tú hablas con conocimiento, que es lo tuyo totalmente. A mí yo siempre cuento la historia del comienzo de este podcast fue exactamente eso. Cuando yo no conocí la inteligencia artificial, el ChatGPT, llamé inmediatamente al centro de profesorado y digo, ¿esto dónde está? Y me dijeron, espérese usted un año porque no ha solicitado el curso en el plazo. Y digo, ya, pero es que en septiembre no existía. Y aquí estamos, concienciando, pero claro, hay alguien que tiene que llegar desde las altas esferas y meterle mano, porque si no, al final nosotros vamos a ir a donde nos digan. Eso es. Yo, en la medida que puedo, desde mi pequeño altavoz, que no es muy grande, pero siempre trato de hacer un alegato por eso, ¿no? Por la importancia que tiene que el profesorado participe en todo este tipo de decisiones. Porque si la decisión la toman personas que no están en el aula y no saben lo que se está cociendo, mal vamos. Pues entonces vamos ya con un poquito de conflicto que hay últimamente. Parece que por la entrevista que llevamos contigo, ¿dónde está la polémica del uso de la tecnología en el aula? Uf, a mí eso me parece como un debate tan antiguo, tan lejano. La verdad es que todavía no he tenido que debatirlo con nadie. Porque a mí, desde luego, pues me parece que está de más. En fin, ¿qué te voy a contar? La tecnología está, nos acompaña. ¿Cómo vamos a prescindir de ella? Otra cosa es que en momentos puntuales no la utilicemos, por supuesto. Yo soy
profesor de programación también, y lo que no puedo permitir es que utilicen ChatGPT para hacer un programa en un examen. Claro, porque entonces es como aprender, yo les digo siempre, es como aprender a conducir con un coche autónomo. Si aprendes a conducir con un coche autónomo, te van a dar el carnet, pero no sabes conducir, ¿vale? Tenemos que prescindir de esa tecnología en momentos puntuales, pero nos tiene que acompañar, porque les va a acompañar en su vida diaria. Entonces, prescindir de ella al 100%, totalmente absurdo. Yo, por lo menos, mi punto de vista. Pero bueno. Es que tú dices, hace tiempo que no lo escucho. La ministra habló en diciembre sobre la tecnología en las aulas. Ha habido centros que han puesto que ellos no usan tecnología en la puerta como una especie de premio. Y hay un debate enorme que yo creo que se están confundiendo términos entre lo que es el uso de la tecnología en el aula con el uso de móviles por parte de los adolescentes. Sí, yo me refería a discusiones con compañeros, que no, en el día a día yo no tengo ese tipo de problema porque creo que estamos todos en el mismo barco y no he tenido que hablar sobre ello. Pero el uso del móvil ocurre igual. Yo soy de los que siempre ha defendido el uso del móvil como herramienta educativa. Y la verdad es que no siempre me he sentido arropado, ni mucho menos en ese sentido, ¿no? De hecho, he estado en centros en los que estaba terminantemente prohibido el uso de terminales móviles. Y yo siempre he dicho que es un poquito, a ver cómo decirte sin herir sensibilidades, que bueno, nos Las vas a quejamos herir de mucho todas formas. en ese tema seguro, pero todos nos quejamos que no tenemos pues ordenadores en clase para el alumnado, que no tenemos equipos suficientes, que no están suficientemente dotados, y yo lo que siempre pienso, pero no tiene el alumnado un ordenador en el bolsillo mucho más potente que esos ordenadores que están en el aula que con suerte encienden. ¿Por qué no hacemos uso de ellos? ¿Vale? Entonces surge siempre el que dice, bueno, pero es que se distraen porque mandan WhatsApp y nos pueden hacer una foto y claro, pero estamos en lo mismo. ¿Y si les dejamos internet? ¿Qué creéis que ocurre cuando les dejamos internet y nos vamos del aula o no les miramos? ¿Qué creéis? Pues claro que ocurren cosas. Y si decimos que no, estamos mintiendo. Lo que tenemos que hacer es educarles y enseñarles a que tienen que hacer un uso, digamos, de creación de contenido. Y no me refiero a crear contenido a ser youtuber, me refiero a que utilicen las herramientas, en este caso, da igual que sea un móvil o un ordenador, que lo utilicen para bien, para conseguir el objetivo que estamos persiguiendo en la actividad que tenemos planteada en el aula. ¿Que habrá alguno que se salga? Pues sí, pero igualmente si alguien tiene que hacer una foto, no va a sacar el móvil sin que nos demos cuenta y la va a hacer. Es que eso no va a ocurrir. Sin embargo, bueno, existen soluciones para este tipo de cosas, ¿no? Si hay distracciones, pues hay control parental. El control parental, aunque el nombre sea de los padres, ¿no? Existe control parental, aplicaciones de control para centros educativos también, en las cuales nosotros le podemos decir, lógicamente con unos permisos paternos, pero que el dispositivo de los hijos que tenga unas horas en las que no puede utilizar ciertas aplicaciones. Pues con eso tendríamos ya la batalla ganada. Además, eso de prohibir o permitir no tiene que ser siempre al 100%. Es decir, el móvil está prohibido en clase porque estamos haciendo una actividad que no tiene necesidad de uso, pero cuando la necesitemos, sacar el móvil y consultar, por ejemplo, con un modelo grande de lenguaje, con lo que queráis. ¿Vale? Hablamos con DALI 3 o estamos hablando de ChatGPT y lo utilizamos en este momento. ¿Por qué? Porque hay un montón de, de actividades que se pueden hacer utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Y yo, vamos, yo cuando en los cursos que doy para profesorado intento siempre enseñar que se pueden hacer muchas actividades con el alumnado, sobre todo para motivación, que se sientan motivados, porque pueden discutir con un personaje famoso sobre la última tecnología que ha salido. O sea, puedes discutir con Becker sobre un poema o puedes discutir con Steve Jobs sobre el nuevo modelo del iPad, por decir algo. ¿No va a ser más motivante para un alumnado de tecnología discutir a través de ChatGPT, por ejemplo, con Steve Jobs? ¿O hacerle una entrevista a un personaje famoso antes que tener que ver un vídeo grabado hace 20 años que ellos detestan mucho el tema del píxel y se van a desmotivar? Es que se pueden hacer tantísimas cosas y no hace falta tener un proyector únicamente, simplemente con un móvil. Se pueden poner por grupos y tratar de enseñar, estar encima durante un tiempo determinado. Ahora ha terminado la actividad, guardamos el móvil y no pasa nada y se puede utilizar. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que tenemos siempre los que hacen más ruido. Y lo que hace más ruido, ¿qué es? Cuatro centros que dicen aquí no entra tecnología.
el resto de miles de centros de España no hacen ruido, no salen en prensa. Esto ocurre no solamente en esto, sino en muchas otras facetas de la sociedad. Por eso la educación española, y hablo ya de todo lo que es el país, tendría que dar ese salto y meterlo en el currículum, porque si no se quedarían con iniciativas y con temas individuales de gente que está probando cosas en el aula y, ojo, no siempre acertadamente. Claro, y sin embargo lo que estamos haciendo es sacar normativa, aquí en Andalucía, por ejemplo, donde se plantea que no se use el móvil en clase. Entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros con esto? Si es que vamos para atrás, estamos dando pasitos hacia atrás. Yo esto del móvil, yo recuerdo que hice un curso en el centro de profesorado sobre el uso del móvil en clase, pues hará a lo mejor 10 años que hice ese curso y lo veía como algo estupendo. Y ahora, 10 años después, estamos hablando de que hay que restringir el uso del móvil en clase. Pero si con el móvil en clase me acuerdo que hacíamos unas actividades estupendas de realidad aumentada, que al alumnado le motivaba muchísimo enfocar una placa base y que le fuesen apareciendo por encima bocadillos donde decían lo que era cada componente. Es que es una cosa para el alumnado súper curiosa y le hace recordar ciertos aspectos. Mucho más que si le doy una fotocopia en blanco y negro, por favor. Pero ya sabemos que la comunidad educativa es muy grande y hay mucha influencia de todas las partes. ¿Qué le dirías como profesional experto en este tema a esos padres tan preocupados, famosos del grupo de Telegram, de miles de personas, en los que se aboga por la prohibición directamente? Bueno, no creo que me fuesen a escuchar mucho, la verdad, pero si pudiera hablar y me escuchara, les diría que pensaran si ellos utilizan esas tecnologías en su día a día, porque normalmente los que al final dicen no al uso del móvil o al uso de la tecnología son los que están cenando con los hijos mirando el móvil. Muchas veces incurren en ese tipo de incongruencias. Entonces les diría, planteate si tú lo utilizas en tu día a día y si lo que estás haciendo es un favor a tu hijo, a tu hija, o al contrario, lo que estás haciendo es un impedimento para su formación del futuro. No olvidemos que nos guste más o nos guste menos, la tecnología está destinada a cambiarlo todo. Y cuando digo cambiarlo todo, suena un poco rimbombante, pero es que estamos hablando que en los próximos años el modelo productivo debe cambiar y los puestos de trabajo van a cambiar. Igual que ha cambiado en su día, como siempre digo en mis clases, el ascensorista, que ya no hay, o el farolero, no sé si se llamaba así, el que encendía las farolas, esos De Mary empleos Poppins. ya no existen. Efectivamente, esos empleos ya no existen. Pues aquí va a pasar un poco igual. No vamos a jugar a ser adivinos. ¿Cuál es el empleo del futuro? Y vamos a formarte en ese empleo. No, eso no puede ser. Y el que diga eso está vendiendo humo. Pero lo que sí podemos es decir, ¿cómo te planteas tú que va a ser el futuro dentro de 10 años? En función de lo que estás viendo últimamente. Eso lo podemos decir a un padre o a sus hijos. ¿Tú cómo te planteas el futuro? Seguramente te dirán, hay pocas cosas en común, pero una de ellas va a ser la tecnología, seguro. Y ya no digo la informática como tal. Estamos hablando de informática, podemos hablar de programación, podemos hablar de robótica, podemos hablar de impresión 3D, podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de, en fin, de electrónica, podemos hablar de lo que queramos relacionado, pero ¿que van a ir por ahí los tiros? ¿Hay alguien que lo dude? ¿Hay alguien que dude eso? Y sin embargo, lo que plantean es prohibir el uso de todo aquello que conlleva hacia el futuro. Pues es como decir, tienes que llegar hasta ese sitio volando, pero no tienes alas y no tienes forma de volar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Al final llegarán? Seguramente sí, pero ¿les va a costar más? También, es probable. Por lo menos esa es mi opinión. Y también hablando de más incongruencias, empieza a hablarse ya no solo de la brecha digital tecnológica, sino de brecha digital dentro de la misma inteligencia artificial. Es decir, no es lo mismo si yo tengo el ChatGPT 3,5 que el que tiene el 4. De hecho, esos bots de los que estamos hablando se hacen con ChatGPT 4. Con el 3,5 salen unas cosas, bueno, graciosas, pero no dejan de ser una curiosidad, como carácter ahí, algunas que te dejaba hacer POE.
pero lo que hace ChatGPT 4 en cuanto a bot, eso es un nivel totalmente, es otra dimensión. Entonces, esa brecha que hay entre inteligencia artificial gratuita y la de pago, ¿qué influencia puede tener en las escuelas que tengan una u otra? Pues mira, eso pasará igual que pasaba con Internet. Y tú te acordarás, cuando empezó todo esto, estaba el que tenía Internet en casa y el que tiene que irse a una cibercafetería o el que tiene que esperar en la universidad a entrar una hora a hacer uso de Internet. Al principio será así, hasta que llega un punto en que se equilibre el tema precios. ¿Que esto es un negocio del siglo? Por supuesto, es un súper negocio y todos vamos a tener que pringar. Pero lo que está claro es que ahora mismo hay, por lo menos a día de hoy, hay muchas alternativas al ChatGPT 4 de pago, ¿no? Empezando por Copilot, que por cierto es gratuito para profesores y alumnado en Andalucía, no sé cómo funcionará a nivel nacional. Copilot de Microsoft, el chat de Bing, hace uso de ChatGPT 4 y luego tenemos otros modelos grandes de lenguaje que podemos utilizar que no están relacionados con esto, ¿no? Yo recomiendo mucho también a nivel educativo Perplexity, porque hace un uso muy correcto de las referencias de dónde hace las consultas, ¿no? Entonces, digamos que está muy unido a lo que es un modelo grande de lenguaje que te hace una respuesta y una pregunta, y también dónde ha encontrado esa información, te muestra vídeos y tutoriales de cómo se realiza, según lo que le preguntes. Entonces, hay muchas opciones, no solamente está ChatGPT, que lo que pasa es que, bueno, digamos que es el Ferrari, ¿no? De lo que tenemos actualmente. Pero bueno, ahora aparecerá ChatGPT 4.5 probablemente a lo largo del año y pondremos ChatGPT 4 libre, gratuito. Y luego saldrá ChatGPT 5 y el 4.5 pues será libre y de acceso eh, y disfrute para cualquiera. Eso nos va a acompañar siempre. Pero bueno, yo creo que de momento no hay que temer, de momento, ¿vale? Pero lógicamente todo esto será un negocio, igual que ocurre con otras tecnologías. Simplemente habría que darlas a conocer. Exacto, exacto. Y de eso, vamos, yo pongo mi granito de arena, pero somos muchos, muchos compañeros los que estamos diciendo que hay muchas herramientas, hay muchas alternativas y que se pueden hacer uso y disfrute de todas ellas sin tener que pagar. ¿Que esté justificado el pago? Bueno, se puede, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy usuario de pago de ChatGPT, pero porque yo lo uso y lo disfruto como profesional de ello. Pero a nivel docente general o a nivel usuario particular, yo creo que no es necesario. Muy. Cuéntanos, en tus clases, vamos a cambiar un poco ya de cosas tan serias. ¿En tus clases te han dado algún que otro premio de motivación en el aula? Y siempre últimamente se relaciona mucho la inteligencia artificial con la motivación como que coarta la creatividad. ¿Cómo haces Yo para no, que esto no sea así? no, yo no creo que la inteligencia artificial coarte la creatividad, al contrario, yo creo que la favorece. Con un uso adecuado la favorece. Nos puede servir, siempre depende del uso, ¿verdad? Si hacemos un uso, necesito una actividad, dime el resultado y me la das, pues no me estás haciendo que sea creativo. Pero si yo tengo que hacer un proyecto de investigación sobre un tema y me encuentro ante la problemática de no saber cómo empezar, porque no todo el mundo tiene la misma creatividad, siempre digo eso, y yo soy uno de los que no tiene demasiada, pues es una herramienta muy válida. Dame 3 ideas sobre este tema y te las da. Y tú ya puedes desarrollar sobre la que más te guste o incluso de las que te devuelva. Puedes pensar una diferente, pero te está ayudando. Al final no deja de ser como si hablo con un amigo. Y digo, oye, ¿tú cómo harías? A mí me pasa. Estamos con un compañero y digo, oye, quiero hacer un proyecto, ¿tú cómo lo harías? Ah, pues yo haría esto, esto y lo otro. ¿Eso quiere decir que me está quitando mi creatividad o que me estoy sintiendo ayudado y respaldado por un compañero? Pues al final tenemos que verlo así. Lo que pasa es que a uno lo puedo tocar y al otro no. Pero al final estamos sintiendo una ayuda, un compañero, el copiloto ese que me gusta a mí decir mucho porque al final no deja de ser eso. Si hacemos ese tipo de uso, pues maravilloso y te ayuda a sacar ese lado que a lo mejor no hubiese llegado o hubiese tardado mucho más. Al final se trata también un poco de la productividad, necesitamos ese tiempo, porque bastante tiempo le dedicamos ya a la docencia. El que no es profesor o no es maestro no sabe lo que es esto.
no sabe todo el tiempo que he invertido detrás para sacar adelante ese tipo de innovaciones que hagan que el alumnado se sienta contento, se sienta arropado, se sienta que hace cosas importantes. Este tipo de premios que mencionaba de innovación, ¿vale? O para motivación del alumnado, al final es un poco ponerte en su pellejo, yo lo hago habitualmente, y decir, ¿qué me gustaría a mí que me dijeran para estar contento en clase? ¿Cómo podría afrontar yo esto? Siempre no se puede. Hay veces que las clases son aburridas. Yo trato de que no sea así, pero no siempre se puede. Hay ocasiones en las que pues toca ver cosas que no gustan tanto y es lo que hay. Pero te llevará a un lugar que te gustará, ¿vale? Digamos que es la piedra que hay que saltar para llegar al final. Pero cuando se puede, ¿por qué no? Vamos a motivar. ¿Y cómo se motiva? Pues puede ser pues haciendo un proyecto innovador diferente, que fue el caso mío de los premios que mencionas, o puede hacerse directamente con una actividad sencilla, simple, pero que la plantees de una forma que el alumnado pues la haga con gusto. Porque cuando las cosas se hacen con placer y con gusto, se hace mucho mejor. O sea que tu clase no es una fiesta, como se puede interpretar. Bueno, eso tendrías que preguntarle a mi alumnado. No es una fiesta, desde luego que no. Yo intento de que sean dinámicas y divertidas. La verdad es que me lo dicen, ¿no? Que yo, pues, siempre intento mostrarme como soy. Durante un tiempo, cuando empecé en esto de la docencia, ya te lo cuento como chascarrillo, de abuelo cebolleta, pues sí que es verdad que intentaba ser quien no era y trataba de ser un poco más serio y al final me di cuenta de que no me llevaba a ninguna parte, al contrario, solo me llevaba a conflictos con el alumnado. Y me dije, pues, ¿por qué si yo no soy así? Oye, y me ha ido mucho mejor. Y eso que dicen, yo tengo compañeros y he tenido más, que dicen pues que al alumnado hay que tratarlo así, hay que poner distancia. Pues no digo que no, ¿vale? Pero a mí no me funciona tanto. Y yo he sido profesor de formación profesional básica durante 10 años. Es un tipo de alumnado, digamos, diferente a lo que estamos acostumbrados a un grado medio superior. Y sin embargo, me ha funcionado a la perfección. Y no he tenido ningún conflicto y no ha pasado nada y ha ido todo de maravilla. Y estos premios son con FP básica. Y llegamos a crear una tienda de reparación de smartphones con FP básica. Entonces, se puede hacer cuando el alumnado siente que lo que hace lo hace motivado y lo hace y se ve que lo que está haciendo sirve de algo. Pues ellos son los primeros que te acompañan y si tú les dices salta, ellos saltan. Es el papel del docente. No es que la clase consista solo en jugar. Efectivamente, ni en jugar ni en ser un concentrador de conocimiento, como otros que pregonan, ¿no? Pues somos acompañadores o acompañantes o guías o no sé cómo llamarlo, iba a decir otra vez copiloto. Yo Bueno, en creo que es fin, somos más que un copiloto. más que un copiloto, pero al final lo que hacemos es guiarles por el camino que deben transitar, ¿no? Y decirles por dónde van a llegar mejor y también en función de, por supuesto, de las características de cada uno. Si no, les daríamos un libro y se acabó. Pero no, nosotros tenemos que estar ahí porque nosotros somos un sostén imprescindible. Y sobre todo, depende también del nivel del que estemos hablando, ¿no? Pero en niveles, como decía, de grado medio y grado básico, es fundamental la figura del docente, porque ellos ven en nosotros un referente. Y si nosotros les mostramos que se puede ser, te iba a decir normal, no sé cómo decirte, una persona como somos realmente en la calle, que si te ven luego no vas a cambiar, ¿vale? Yo me acuerdo de mis profesores que tenía, que eran súper serios, y luego los veía en la calle y se reían y tal, y digo, ostras, y se ríe, ¿vale? Ahora, no sé, yo no quiero que eso me ocurra, yo si me los encuentro por la calle les voy a hacer la misma broma que les hago y no pasa nada. Y si te tienen que hacer una broma a ti, pues la aceptas. ¿Por qué? Porque si la hacen de mal tono, pues entonces ya puedes hablar con ellos. Pero seguramente no lo hacen con mala fe. Y si lo hacen con mala fe, pues existe forma de evitarlo. ¿Vale? Pero, en fin, lo que te decía que se puede. Muy bien. Bueno, y para seguir, ya vamos terminando la entrevista, pero no me gustaría dejar de hablar de formación profesional, ya que siempre me da la impresión de que es la gran olvidada. Mm, ¿Qué le dirías al alumnado que todavía tiene dudas y para que eligiera la FP como su opción? Pues mira, lo de la gran olvidada ya cada vez menos.
Y te contestaría con, creo que lo dije antes, le diría, imagínate el futuro dentro de 10 años. Y él me diría, pues ocurrirá tal cosa, ocurrirá otra. Vale, y yo le diría, ¿qué sectores crees que serán los más pujantes dentro de 10 o 20 años? Y me dirá, pues este o el otro. Y yo le diré, ¿en cuál te gustaría trabajar? Y a lo mejor me dice, pues en, yo qué sé, quiero ser doblador de películas, ¿vale? Pues le diría, pues lo mismo te lo tienes que replantear, ¿vale? Entonces, en función de lo que conteste, pues se le puede decir, "Oye, mira, el doblaje igual tiene digamos, tiene los días contados, ¿no? A mi juicio. Pero seguramente no te van a contestar eso. ¿Qué te van a decir? Pues que, bueno, pues el futuro es de la tecnología, del el mundo verde, de tecnología reciclable o de, en fin, de, no sé, el mundo empresarial, ¿vale? Te pueden decir diferentes sectores que están o que van a estar pujantes en el futuro. Pues dedícate a algo así. ¿Y qué mejor forma de dedicarte a algo así que formándote de forma especializada y profesional en eso que me estás diciendo, en ese sector? ¿Vale? Yo soy de los que siempre le digo a mi alumnado, además se lo dije la semana pasada, sin ir más lejos, que tiene muchísima suerte. En segundo de grado superior tienen muchísima más formación de la que tuve yo en mis años de carrera. Salen muchísimo mejor preparados, infinitamente, para entrar a trabajar. Iba a decir el primer día que terminan, pero no, es que entran a trabajar antes porque hacen una FCT, una formación o centro de trabajo, donde rinden como uno más, incluso antes si son duales. Eh, Aunque no debería ser así, ¿vale? Pero bueno, muchas veces pues tienen una preparación tan alta que parece que están trabajando ya. Y eso no, yo cuando terminé mi carrera no tenía ni idea de nada, eso le estuve contando, digo, yo no tenía ni idea. Y yo había superado asignaturas de programación, cálculo, física, álgebra, pero no sabía programar. Y ellos saben muchísimo. Entonces diría, ya no solo FP de informática, de electrónica, como tenemos las dos en nuestro centro público, sino que esa rama que ellos decidan, sea la que sea, que piensen si en el futuro tendrá pues esa acogida que ellos esperan y que vayan a por ella. Y qué mejor forma que a través de una FP. Ha quedado clarísimo. Me lo apunto también para mí como padre. Estupendo, me alegro. Pues, Miguel Ángel, no sé si tienes alguna cosa más que comentar, porque yo creo que no hemos dejado muchas cosas fuera, pero de todas maneras tienes este espacio para decir lo que tú quieras. Pues agradeceros que me hayáis invitado. Yo vendré aquí cada vez que me digáis si os parece, porque me encanta hablar, me encanta la tecnología y me encanta vuestro podcast. Así que a seguir así, que sigáis mostrando las bondades que existen en el mundo de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, relacionadas con el mundo de la educación. Y yo por mi parte, pues seguiré haciendo lo que me gusta, que es enseñar, que es mostrar el camino al alumnado y disfrutar junto a ellos. No te salgas, voy a despedir el podcast y pues nada, esta es tu casa y esperemos tenerte pronto por aquí y sobre todo vamos a seguirte los pasos porque me parece que se puede aprender bastante de todo lo que estás haciendo. Enhorabuena y esperamos verte pronto por aquí otra vez. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.